A continuación, siguiendo con el programa, vamos a invitar al doctor Iván Voivodich Hernández para que presente el caso clínico de abdomen agudo. El doctor Iván Voivodich Hernández es doctor en medicina, profesor principal de la Universidad San Martín de Porres, fellow del American College of Surgeons. Es jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, expresidente y miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú. Anunciamos que durante el desarrollo del caso clínico, en sus pantallas aparecerán en diferentes momentos algunas preguntas sobre el caso clínico y ustedes tendrán 15 segundos para responder. A continuación, entonces, dejamos el tiempo con el doctor Iván Voivodich. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos los participantes. Comienzo dando mi agradecimiento a PEFAN y a la Sociedad de Cirujanos por darme la oportunidad de participar en este curso que es tan importante para todos los médicos que ahora podríamos llamar de primera línea. Voy a compartir la pantalla. Se ve la pantalla ya, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Adelante, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. En el transcurso de la presentación vamos a poner algunas preguntas para que ustedes puedan resolver y hacer la discusión de estos casos clínicos más o menos. Caso clínico 1. Paciente mujer de 53 años, sin comorbilidad, que consulta por emergencia por presentar un cuadro febril de 3 días de evolución. Llega a 38.5 grados de temperatura y es de presentación vespertina. Desde hace 2 días tiene náuseas y vómitos, y desde hace 24 horas presenta dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de moderada intensidad y cuyo tipo no lo define adecuadamente. De posiciones normales hasta el día de ayer, niega disuria, poliacuria y última regla hace 7 años. Primera pregunta. ¿Cuál sería su primera impresión diagnóstica? 20 minutos para resolver. La primera pregunta nada más, contestan nada más que la número 1. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? Sí, enviar, veremos qué fue. Muy bien. A ver, este primer caso es para aprender en la práctica un primer concepto que ustedes deben tener claro en el diagnóstico de apendicitis y de cualquier otro problema inflamatorio abdominal. Apendicitis, diverticulitis, colecistitis, problemas quirúrgicos abdominales. En estos cuadros quirúrgicos abdominales, la secuencia casi siempre se presenta en el 99.9% de los casos. Primero es el dolor, después es las náuseas y los vómitos, y después es la fiebre. Cualquier otro orden no es el que corresponde a un cuadro inflamatorio de solución quirúrgica. Si revisamos la historia de esta paciente, comienza con dolor, después con náuseas y después con el dolor en fosa ilíaca derecha, y entonces todos piensan inmediatamente que es apendicitis. El solo hecho que primero haya sido la fiebre y después el dolor nos aleja esta posibilidad de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Siempre los cuadros de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio tienen esa secuencia: dolor, náusea, vómitos y fiebre, o sensación febril por lo menos. Entonces, esa primera posibilidad de apendicitis aguda prácticamente la alejamos. Igualmente, la posibilidad de diverticulitis aguda también ya la vamos alejando, porque tiene la misma secuencia de dolor. Y aquí viene lo interesante. En abdomen, en las emergencias abdominales, lo más interesante, lo más importante es una buena anamnesis, calificar la secuencia de los síntomas, determinar la característica del dolor.
Y entonces aquí hemos discutido si es apendicitis aguda o no. La diverticulitis, como lo ha presentado el cuadro, comienza con dolor, luego hace fiebre. Igual, si esta llega a la complicación, ya la fiebre pasa a ser lo más importante, pero comenzó con dolor. Entonces nos queda pielonefritis y enfermedad inflamatoria pélvica. Seguimos a la segunda, seguimos el caso. Supresión, o sea, con eso es, en la anamnesis yo llego a esa primera conclusión. Ahora, su presión arterial es 110,70, frecuencia del pulso 110, temperatura 38. Al examen clínico presenta como datos saltantes: abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en mi abdomen inferior, dudoso signo de rebote, ruidos aéreos presentes, pero allí encuentro una puño-percusión lumbar positiva en el lado derecho y de menor intensidad en el lado izquierdo. Tacto rectal sin dolor ni abombamiento. La hemoglobina 14,2, los leucocitos 12,000, abastonados 3%, urea 5, milimoles por litro, creatinina 62, dentro de los límites normales, proteína C reactiva elevada, que se va a elevar en todos los procesos inflamatorios. Así que para nosotros no va a ser no nos va a servir mucho en el diagnóstico diferencial dentro de los cuadros inflamatorios. Y la orina, sedimento marcadamente patológico. ¿Cuáles son las indicaciones que tomarían ustedes? La pregunta, por favor. ¿Qué cosas nos van a decir? La pregunta, perfecto, la pregunta número 2. ¿Qué va a salir? Espero las respuestas. 20 segundos. No elijan los números que he puesto en la pantalla, elijan cualquiera de las alternativas que están allí, de repente es para marcar varias. La paciente ha llegado por un cuadro de fosa ilíaca derecha precedida de fiebre. Alejo la posibilidad de apendicitis, comienzo a pensar que de repente es una pielonefritis, una enfermedad inflamatoria pélvica, y entonces, ¿con qué me voy a ayudar de lo que ahí está presente? Vamos a ver. Muy bien. Los alumnos me contestan: ecografía abdominopélvica, urocultivo, evaluación por ginecología, interconsulta al cirujano. Me parece muy bien. Todavía no tienen ustedes una idea clara de que esto sea con seguridad un cuadro quirúrgico y no la envían al cirujano. Pero sí, piden una ecografía abdominopélvica, pero yo no sé en cuántos de los hospitales en los que ustedes trabajan tengan la posibilidad de pedir un urocultivo en una paciente que está llegando por emergencia. Si tuvieran la posibilidad de hacerlo, probablemente va a ser útil para tener los resultados de aquí a 2 o 3 días, pero no para tomar la decisión de inmediato. Si lo pueden hacer en buena hora, pero no va a ser importante. Y la evaluación por ginecología, o sea, no están pensando ahorita en algún problema ginecológico. Muy bien, cerramos y veamos qué viene. La ecografía informa que no se observa líquido libre en la cavidad ni en el fondo del saco de Douglas. No se visualiza el apéndice secal, ni engrosamiento de órganos pélvicos, ni colecciones. ¿Qué cosa significa ese resultado? En primer lugar, debemos decir sobre el apéndice. Cuando yo pienso en una apendicitis y pido una ecografía, tengo dos posibilidades: que me digan que la apéndice está engrosada, que se ve el apéndice y que las paredes están engrosadas, que tiene la imagen de una rosca, de un picarón, y entonces sin duda tengo una apendicitis. Cuando sale ese hallazgo, la especificidad, o sea, que no haya falsos positivos, va a ser del 95%. O sea, si me sale en la ecografía que es apendicitis, digan ustedes, esa es una apendicitis y se la juegan. Pero cuando le diga el ecografista, como ya lo dijo el anterior expositor Pinares, de que es operador dependiente, cuando no ven el apéndice, como en este caso, la sensibilidad en buenas manos llega a 80%. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo 20% de falsos negativos. Entonces, una ecografía negativa para apendicitis no le debe descartar el diagnóstico. Sin embargo, este no es el caso, porque aquí lo que yo más estoy pensando, por la historia clínica que comienza con fiebre, que luego viene el dolor, las náuseas, los vómitos y el dolor, estoy pensando en un proceso no quirúrgico. La apendicitis la tengo un poco alejada y por lo tanto con esta ecografía ya terminé de alejarla.
¿Por qué se preocupa en ver líquido libre, un poco de líquido libre en el saco de glúbulas? Porque de repente quiere descartar, quiere asociarlo con enfermedad inflamatoria pélvica. Y entonces viene el ginecólogo, informa que no hay presencia de secreciones ni flujo vaginal, no hay dolor a la movilización del cuello, descarta la posibilidad de enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, todos ustedes creían que este primer caso que yo les iba a presentar era una apendicitis. No, pues, no fue una apendicitis, fue una pielonefritis aguda. Porque los pacientes no vienen etiquetados. Entonces, cuando hacemos estos casos clínicos en este tipo de conferencias para rematar, creen que vamos a poner un caso igualito de apendicitis aguda. No fue el caso, pues. Esto no fue una apendicitis aguda. Esto fue una pielonefritis aguda, que se presentó con dolor en fosa ilíaca derecha. Y que yo puedo haber descartado el diagnóstico de apendicitis desde que llegó la paciente simplemente por la secuencia de los síntomas. Primero fiebre y después dolor, no es así. La apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, todos son primero dolor y después náuseas y vómitos y después fiebre. Esa es la moraleja de este primer caso. El diagnóstico final, por lo tanto, pregunta, está como pregunta, creo que no está como pregunta. El diagnóstico final en este primer caso, sí, no está como pregunta. El diagnóstico final en este primer caso, pues queda que es una pielonefritis. No es ni apendicitis, ni diverticulitis, ni enfermedad inflamatoria. ¿Sí está? No, esa es la primera impresión. La número 1 es la primera impresión. Este ya es el diagnóstico final. La 3, que bajen. La 3, que baje la 3. Ah, sí. Que baje el cursor. Por eso yo le pedía que cada pregunta salga individualmente. Bueno, listo, ya no importa. Listo, ok. Entonces, cerramos este primer caso. Cerramos y nos vamos al caso número 2. La foto no es la correspondiente, esta es una mujer y el paciente que vamos a presentar es un hombre. Joven de 18 años de edad que acude al servicio de emergencia por dolor abdominal desde hace 12 horas. De comienzo periumbilical y ahora localizado en fosa ilíaca derecha. Antes de ingresar al hospital ha presentado náuseas y un vómito. Tiene anorexia. La temperatura es de 38 grados y el pulso arterial de 100. En la exploración física solo destaca el dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, McBurney y signo de Bloomberg. El recuento de leucocitos es 15.000 por milímetro cúbico con desviación izquierda. Pregunta 1 del caso 2. A ver, la pregunta. De una vez contesten las dos preguntas, por favor. La 1 y la 2. Tienen 30 segundos para hacerlo. Vuelvo a ponchar la historia. Bájenle un poquito para que vean la segunda pregunta. La pregunta número 2 está parcialmente escrita. ¿Listo? Pero para verla, ahí estamos. Listo, entonces, esta primera pregunta, ¿cuál sería su primera impresión de diagnóstico? Caramba, allí sí no ha habido ninguna duda, 90% de apendicitis aguda, 2% pusieron pielonefritis, 5% diverticulitis, 3% divertículo de Meckel. A ver, ¿qué tengo yo para pensar? Vamos a comenzar. ¿Qué tengo yo para pensar en este paciente que es una diverticulitis aguda? Si yo veo la historia, este es un joven de 18 años. En el joven de 18 años difícilmente podré tener una diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda es una enfermedad que comienza a aumentar su frecuencia a partir de los 50. Pasan los años y cada vez es más frecuente los divertículos y la complicación en diverticulitis. Menos de los 50 son casos raros. Y este es un joven que tiene 18 años. Difícilmente pensar en que fuera una diverticulitis aguda. En una pielonefritis, no, porque es difícil también que piense yo aquí en este caso en una pielonefritis, no tiene ninguna molestia urinaria, y el dolor y la clínica como ha comenzado el paciente es típica, joven de 18 años, donde frecuente el cuadro, comienza con dolor, sigue con náuseas y finalmente le encuentro
la temperatura. Por lo menos no refiere que ha tenido temperatura antes de este caso. Yo aquí casi no tengo dudas que este es una apendicitis, es un cuadro típico. Y la diverticulitis de Meckel, obviamente, esto usualmente va a ser un hallazgo. Difícilmente uno puede hacer un diagnóstico de diverticulitis de Meckel nada más que con la clínica. Cuando se presenta un cuadro inflamatorio de divertículo, se va a presentar tal cual una apendicitis y el diagnóstico lo voy a hacer en sala de operaciones. ¿Cuál de las siguientes acciones tomarían? ¿Podrían subir un poquito para ver las otras alternativas, por favor? Bueno, las veré en mi pantalla, pero no sé cuánto han contestado. Con la clínica y con los exámenes de laboratorio, el 90% no ha tenido dudas que esto es una apendicitis. Por lo tanto, la conducta que viene es tomar la conducta de una apendicitis. Repetir la exploración abdominal y hemograma en 12 horas o antes empeora, no creo. Hacer una tomografía axial computarizada de abdomen, no, el cuadro es un cuadro típico. Interconsulta a cirugía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda, eso creo que por ahí es lo más probable. Solicitar radiografía simple de abdomen, tampoco. La radiografía simple de abdomen es muy inespecífica para el examen para hacer un diagnóstico de apendicitis aguda. Solamente nos servirá para ver si la apendicitis está complicada, que haya peritonitis, que haya borramiento del borde del psoas, entre otras, y nada más. Y solicitar una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Una que no estoy pensando en eso, está muy alejado el cuadro clínico de una enfermedad inflamatoria intestinal, y mucho menos la ecografía me va a ser útil para hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si yo puedo bajar yo mismo. Ah, sí, yo mismo lo podía bajar. Entonces, el 55% de los alumnos han coincidido su diagnóstico con lo que pusieron al inicio, que es una interconsulta a cirugía. El segundo grupo de respuesta está diversificado. En repetir la exploración abdominal no está convencido de su diagnóstico. Cuando lo repita dentro de 2 horas, el paciente va a estar algo peor. Hacer tomografía no corresponde. La tomografía no corresponde de entrada en la evaluación de una apendicitis. En todo caso, lo primero tendría que ser una ecografía. Si la ecografía en este caso me es negativa y yo sigo pensando que es una apendicitis, entonces recién en ese momento pido una tomografía. La tomografía sí tiene más sensibilidad, tiene pocos casos de falsos negativos. Por lo tanto, la indicación de tomografía en un caso de apendicitis aguda, en que yo estoy pensando que es una apendicitis aguda y tengo algunas dudas diagnósticas, es después de haber solicitado una ecografía. Por lo demás, no todos tienen la posibilidad de tener una tomografía a la mano, ¿no? Entonces, yo aquí de estas alternativas descarto, no estoy de acuerdo con lo que me dicen repetir la exploración, con los que dicen de entrada hacer una tomografía y solicitar una radiografía de abdomen. Eso hubiera sido útil hace 40 años cuando yo comenzaba en cirugía, que no teníamos ni tomografía y ecografía. Y sabiendo que la radiografía no nos iba a dar mucho, igual la solicitábamos en caso de duda. Y solicitar una ecografía ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Puedo solicitar una ecografía? Sí, si tengo alguna duda, pero no para una enfermedad inflamatoria pélvica. Yo creo que aquí han acertado el 55%, que lo que tengo que hacer es una interconsulta a cirugía. Caso clínico 3. Estoy en hora, ¿no? Sí, estoy en hora. Caso clínico 3. Una mujer de 22 años acude al servicio de urgencias quejándose de dolor abdominal en hemiabdomen inferior. Esto ha aumentado constantemente en gravedad durante las 24 horas anteriores. El dolor es constante y la simple analgesia no ha ayudado. Ella presentó vómito una vez en su casa. Su menstruación es regular y ahora está en el día 12 de su ciclo. No hay antecedente de flujo vaginal ni síntomas urinarios, no tiene hijos y a los 22 años tiene una vida sexual activa. No ha sido sometida a ninguna cirugía previa, pero tiene antecedente de enfermedad de transmisión sexual hace 2 años, tratada con antibióticos. No hay otros antecedentes médicos relevantes. Ella no toma ningún medicamento actualmente y no tiene alergias ni es fumadora. La pregunta, por favor. Igual, en estos casos, acuérdense, en abdomen agudo, en abdomen por emergencia, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico con la anamnesis antes de ir a examinar, para saber qué vamos a ir a buscar. Y entonces, ¿cuál es su respuesta aquí a ustedes?
Pueden haber varias respuestas, ¿eh? ¿Listo? Listo. Que vengan las respuestas. Muy bien. Ajá. El 61% piensa que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Por allí, en el segundo porcentaje, es quiste a pedículo torcido. Muy bien. Entonces, aquí utilizamos el concepto. El quiste de pedículo torcido, como la trombosis mesentérica, como algunos casos de trombosis mesentérica, y las úlceras perforadas, la característica del dolor es que es un dolor súbito, de presentación repentina. No son dolores que van aumentando progresivamente. Esos son los casos típicos. Este caso no se está presentando con un dolor súbito que me haga pensar en un quiste o de ovario pedículo torcido. Sí debo pensar que puede ser un síndrome de medio mes, pero ella comienza con 3 o 4 días antes del día 12 y entonces no está en el medio mes, por lo tanto, nada más que por la presentación de los días, debo ir descartándolo. La apendicitis aguda sí tengo que tenerla presente, sí tengo que tenerla presente. Es un dolor que ha ido progresivamente aumentando, que ha tenido náuseas, aunque no me han referido si ha presentado aumento de temperatura posteriormente. Y luego me presentan ustedes enfermedad inflamatoria pélvica. Estoy casi seguro que me están presentando la enfermedad inflamatoria pélvica por el hecho de que ha tenido un antecedente de una enfermedad de transmisión sexual a los 18 años. Entonces, estamos pensando la gran mayoría, o sea, lo de quiste de ovario pedículo torcido lo descarto, pero yo no descartaría la apendicitis aguda, tampoco descartaría la infección. Descarto sí el síndrome de medio mes. Entonces, viene el examen clínico, esa es mi primera presunción con la anamnesis. Viene el examen clínico y digo que tiene la presión 110,72, frecuencia cardíaca 110, temperatura 38 grados, caramba, está febril, hay dolor abdominal bajo, más marcado en la fosa ilíaca derecha con algunos puntos de rebote, no hay masas palpables. Tacto rectal, normal. El examen vaginal bimanual revela dolor a la palpación en el anexo derecho. O sea, ¿cuál es, con lo que tienen y con lo que ha pensado, qué cosa harían? Va la pregunta. Pueden contestar más de una allí. Va la pregunta. Muy bien. Veamos. Muy bien. La mayoría pensó que es una enfermedad inflamatoria pélvica y pensaron porque el antecedente y por las características del dolor. Un segundo grupo pensó que este vehículo torcido, que lo alejamos mucho por las características del dolor, pero vamos a suponer que sigo pensando en él. Y entonces las otras posibilidades eran infección urinaria. Y los alumnos, los médicos que la ven, piensan en hacer estas posibilidades. Interconsulta al ginecólogo, sí, porque estoy pensando en eso. La ecografía pélvica, porque todavía no he descartado del todo la apendicitis, y aquí sí me sirve la ecografía, porque tengo cuadro dudoso. La tomografía abdominal pélvica no es la primera instancia, ¿no? La interconsulta al ginecólogo estoy de acuerdo, la ecografía abdominal pélvica estoy de acuerdo, y la laparoscopía diagnóstica, o sea que de frente lo meten a sala de operaciones para hacerle una laparoscopía sin haber terminado de hacer la evaluación, yo creo que todavía. Veamos cómo se viene. Entonces, la paciente es evaluada por el ginecólogo. Dijeron que vaya al ginecólogo y encuentra discreto dolor a la movilización del cuello uterino y dolor a la palpación bimanual en fosa ilíaca derecha.
le practica, está en un hospital donde lo pueden hacer, una endosonografía transvaginal y reporta escaso líquido libre. No menciona engrosamiento de trompas ni colecciones adyacentes. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una enfermedad inflamatoria pélvica, yo voy a tener inflamación de los anexos, fundamentalmente de las trompas, y ese es un hallazgo que va a salir en la ecoendoscopía o en la ecosonografía. Si no hay, ese es el primer paso de una enfermedad inflamatoria pélvica. Después puedo tener un absceso, me diría que hay una colección, o de repente este absceso se rompe y tengo un líquido libre de pus. Cuando yo leo este informe del ginecólogo, dice, y clínicamente la característica es el dolor a la movilización del cuello. Entonces, eso es lo que me pinta de cuerpo entero una enfermedad inflamatoria pélvica. Y entonces aquí dice, es evaluado por el GEUE y encuentra escrito dolor, me tiene en la duda. Y en la práctica, le practica la ecografía y no hay líquido ni engrosamiento. Caramba, ¿es enfermedad pélvica inflamatoria o no es enfermedad pélvica inflamatoria? Y la ecografía abdominopélvica no reporta nada normal. Pero ya hemos quedado que una ecografía, cuando yo tengo un cuadro clínico, debo yo insistir en una posibilidad, seguir insistiendo en hacer un diagnóstico de apendicitis. O sea, con estos dos resultados yo no puedo tomar ninguna decisión de decir, este está el diagnóstico. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Va la pregunta. ¿Vamos? ¿Ya? Salimos de la pregunta. A ver, respuestas. Observación por 24 horas porque tiene dudas. Antibiótico y alta. No, tengo dudas. ¿Cómo le voy a dar antibiótico y alta? Estoy convencido que es una enfermedad inflamatoria pélvica. No. La paciente le da una peritonitis en su casa, después la traen al hospital y me enjuician y me la ganan. Y entonces tengo yo la parotomía, la voy a cortar inmediatamente para saber el diagnóstico. Uy, solamente si no tengo otras posibilidades. Y entonces aquí, ¿cuáles son las dos posibilidades que me dice la evidencia? Laparoscopía diagnóstica y o tomografía. Probablemente la tomografía me va a descartar la apendicitis y con eso me quedaré yo con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. Si tengo la tomografía, tendré la oportunidad de llegar a ese descarte. Pero ante la duda de una apendicitis y una enfermedad inflamatoria pélvica donde yo no estoy seguro, la evidencia me indica que yo debo hacer una laparoscopía diagnóstica. Si estoy en un hospital, y aquí es donde hay que pisar la tierra, no tengo la posibilidad de hacer una laparoscopía diagnóstica y no tengo la posibilidad de hacer una tomografía, entonces lo único que me queda es hacer una observación durante 24 horas, postergar esa decisión, porque finalmente si en 24 horas no llego yo a dilucidar la diferencia, tendré que hacer una laparotomía. Pero la indicación es laparoscopía y o tomografía para cerrar este caso. Caso clínico 4. Mujer de 56 años, alta ejecutiva de una empresa transnacional, sin antecedentes clínicos de importancia, que inicia su enfermedad hace 6 horas con un dolor que se inicia como si le hubieran clavado una puñalada en mesogastrio, aunque ahora presenta el dolor en la fosa ilíaca derecha. A la exploración física presenta facies dolorosa con signos vitales normales, excepto taquicardia, pulmones y cardiovascular normal, abdomen blando con dolor a palpación media y profunda, en todo el abdomen a predominio de fosa ilíaca derecha, donde se presentan signos de irritación peritoneal, submatidez subcostal izquierda. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica cuando llega este paciente? Muy bien. Cerramos.
A ver. Este caso también sale desde la anamnesis. Recuerden ustedes, en el abdomen agudo, les han presentado ahora los abdómenes agudos inflamatorios, el abdomen agudo perforativo o vascular, que lo ha presentado el doctor Herrera, le ha presentado el abdomen agudo por obstrucción. ¿Ok? Cuando tenemos el dolor inflamatorio, ya hemos visto que la característica para hacer el diagnóstico de todas las citis, apendicitis, colecitis y diverticulitis, es la secuencia del dolor. Para hacer el diagnóstico de problemas vasculares y perforativos es el dolor de presentación súbita. Cuando esta paciente dice que ha tenido un dolor que es como si le hubieran clavado una puñalada, ¿de qué está hablando? De un dolor súbito. Es ese dolor que tiene hora de inicio. Yo recuerdo mucho un paciente que llegó cuando estábamos terminando la guardia a las 7:30 de la mañana y decía, doctor, cuando yo estaba subiendo al ómnibus para irme a trabajar a las 6:15, me comenzó un dolor que cada vez se ha ido más intenso y me he venido de frente a emergencia. Tiene hasta hora de inicio. Por eso se habla de dolor súbito. Y cuando hablamos de dolor súbito es perforado o vascular. Y cuando es vascular es porque disminuye el flujo, isquemia. Y ahí es donde entra el quiste de ovario a pedículo torcido. Cuando el pedículo se tuerce, viene el dolor súbito. Cuando tengo una úlcera péptica perforada, viene el dolor súbito. Cuando tengo una trombosis mesentérica, sobre todo por embolia, tengo dolor súbito. Aquí no tiene nada que hacer la apendicitis aguda, desde la historia. La apendicitis aguda nunca tendrá dolor súbito. Siempre es un dolor increciendo y que se modifica de sitio. Por lo tanto, aquí el diagnóstico diferencial nos quedan entre estas tres. La trombosis mesentérica, para que dé dolor súbito, usualmente es por embolia. Se suelta el émbolo, tapa el vaso y produce el dolor súbito. Y entonces, ¿quiénes son esos pacientes? Pacientes añosos, usualmente con fibrilación auricular, donde se forma el coágulo, se forma el trombo y después se dispara y se tapona en alguna de las venas de los vasos mesentéricos. Esta paciente no tiene el antecedente de arritmia, ahí hemos visto que cardiovascular es normal. Tampoco me da un antecedente de que sufra de úlcera péptica, y ya el doctor Herrera en la clase le dijo que 1/3 de los pacientes no tienen antecedentes ulcerosos. Pero esta es una alta ejecutiva, pues, de una transnacional sujeta a estrés, así que tiene todo el derecho de tener un cuadro de esto. Y el quiste ovario a pedículo torcido, que debe ser siempre una posibilidad cuando hay este dolor súbito en una mujer. Entonces, ¿qué más tenemos? Pasamos a lo siguiente. A ver, que se me ha perdido el puntero. Acá tengo el puntero. Listo. ¿Cuál de los siguientes exámenes es necesario para llegar al diagnóstico? Varias alternativas. A ver, la pregunta, por favor. Contesten, ahí hay más de una alternativa. A ver, veamos los resultados. Uy, parejita está la cosa. Ecografía abdominal 55%. A ver, de las tres posibilidades que han planteado después de ustedes examinar al paciente, este es un dolor súbito, que puede ser una úlcera perforada, una trombosis mesentérica, un quiste a pedículo torcido. ¿Cuál es el que está más alejado? La trombosis mesentérica. ¿Cuál es el primero que queda allí pendiente? O la perforación gástrica o el quiste a pedículo torcido. ¿Por qué han pensado en quiste a pedículo torcido con fuerza? Porque el dolor está en fosa ilíaca derecha. Pero recuerden ustedes que cuando uno se le perfora el estómago, existe el espacio paritocólico o la corredera, por donde todos los líquidos van y se localizan en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda y dan la manifestación clínica en ese sitio. Entonces, esta es una perforación que los está mandando al desvío al decir que el dolor está en fosa ilíaca derecha y me hace pensar
Por eso es que han pensado en apendicitis, por eso es que han pensado en quiste apendículo torcido. Pero por el tipo de dolor que es súbito, yo voy a pensar en primer lugar en una úlcera péptica perforada. Y entonces lo primero que yo tengo que pedir allí, lo que tengo más a la mano, es una radiografía simple de abdomen y tórax, donde me va a pedir el neumoperitoneo. La ecografía también me va a servir, pero no es tan específica para determinar el aire libre en cavidad, porque lo que yo voy a buscar en la radiografía es que haya aire libre. En cuanto a la trombosis mesentérica la voy a descartar con un hemograma y con gases arteriales. Con hemograma porque allí se va a presentar la famosa reacción leucemoide, donde los pacientes van a tener leucocitos por encima de 25.000, un hemograma con encima de 25.000. Y el hemograma no es un examen especial que tengo que tomar, sino está dentro de la evaluación preoperatoria de todos los pacientes. Y me voy a encontrar con 25.000. Y si yo sospechase de que realmente es una trombosis mesentérica, en primer lugar, pediría gases arteriales. Entonces vamos a cerrar y a seguir con la siguiente pregunta. El hemograma es 14 gramos por ciento, glóbulos blancos 15.000, presión de oxígeno 95 normal, presión de anhídrido carbónico 40, pH 7.4, ácido láctico normal. Si yo pensase en una trombosis mesentérica, voy a tener acidosis y además voy a tener el ácido láctico incrementado. Recuerden que si se tapa el vaso voy a tener una respiración anaeróbica en todo el intestino. Por lo tanto, voy a producir mayor cantidad de ácido láctico. Este ácido láctico me va a llevar a mí a una acidosis metabólica. Y por lo tanto, el ácido láctico lo voy a tener incrementado. Entonces, todo eso está normal dentro de la primera evaluación y obviamente ya descarté trombosis mesentérica. Clínicamente no tiene razones para ello, no tiene fibrilación auricular, no es una paciente tan anciana, apenas 58, no es anciana, 58 años, y cuando le pido la radiografía de abdomen, me encuentro con eso. ¿Qué cosa tengo allí? Dos cosas. Tengo líquido libre en cavidad y tengo imágenes de neumoperitoneo. ¿Cómo sé que hay líquido libre en cavidad? Porque no veo la imagen del psoas derecho. Aquí veo la imagen del psoas izquierdo, pero el psoas derecho está totalmente tapado, no se ve. Porque el líquido está en fosa ilíaca derecha, ha ido por la corredera porque estoy pensando en una perforación gástrica y entonces se me va a borrar esa zona. Con estos hallazgos, entonces, y si yo tuviera que tomar una tomografía, voy a encontrar lo mismo. Voy a encontrar la imagen de neumoperitoneo que aquí está. Acuérdense que el aire se va a la parte alta, ¿no es cierto? Cuando me toman una radiografía de tórax, el aire se va hacia el diafragma, aire subdiafragmático. Y cuando estoy echado, se va no encima del diafragma, sino por debajo de la pared abdominal. Y ahí está el aire libre. Y además aquí hay aire interasas. Entonces, definitivamente, esta es una perforación de víscera hueca que por las características del dolor me hace pensar que yo estoy frente a un cuadro de úlcera péptica perforada. El manejo indicado en este paciente, sonda nasogástrica, hidratación, antibióticos y obviamente interconsulta al cirujano para que él tome la actitud correspondiente. Como han podido darse cuenta, hemos presentado 4 casos de abdómenes, de dolores abdominales que son los que llegan a emergencia con frecuencia y que tenemos que enfrentar. De cada caso saquemos una moraleja. Del primer caso, la moraleja de la secuencia del dolor en los casos inflamatorios. Dolor, náuseas y vómitos y fiebre. Si es otra secuencia, comiencen a pensar en cualquier otra infección. El segundo caso fue un caso de apendicitis típica por la edad, por las características del dolor, por el examen y el examen de laboratorio, donde la moraleja es que no necesitan pedir nada más, ni ecografía ni tomografía, es un diagnóstico eminentemente clínico. La moraleja del tercer caso es saber que cuando tenemos una duda, al paciente no lo podemos dar de alta. El paciente, cuando tengamos una duda con un abdomen agudo, es un paciente que tiene que quedar preso con nosotros hasta que decidamos el diagnóstico. Y entonces, o queda en observación ese paciente la paciente que está entre enfermedad inflamatoria pélvica y apendicitis,
o quede en observación con nosotros hasta que dilucidemos el cuadro, o decididamente entramos a una laparoscopía diagnóstica para de una vez sacarnos el clavo, si es apendicitis o si es una enfermedad inflamatoria pélvica. Y el cuarto caso es para también remarcar la importancia de determinar las características del dolor. Es un dolor súbito donde tengo que pensar en procesos vasculares o en procesos perforativos. No hemos tocado ningún tema de obstrucción, pero cuando hablamos de obstrucción, que es la clase que hizo el doctor Pinares, el dolor es cólico. Entonces, yo solamente viendo las características del dolor puedo encajar cada cuadro de abdomen agudo donde corresponde. Curso progresivo de dolor, náuseas, vómitos y fiebre, inflamatorio. Dolor cólico, retortijón que viene por momentos, cuadro obstructivo. Dolor súbito, cuadro perforativo y cuadro vascular. Y ahí están todas las posibilidades diagnósticas de un abdomen agudo. Y eso lo debemos saber simplemente con hacer una buena anamnesis. Haciendo una buena anamnesis, ya yo estoy orientado en qué situación estoy. Cuando no puedo encajar al paciente en alguna de estas posibilidades, es donde el paciente requiere mayor estudio, mayor evaluación, mayor número de interconsultas antes de tomar una decisión. Espero que la presentación de estos 4 casos clínicos le haya sido de utilidad. Con esto he terminado, señor presidente, doctor Emiliano Contreras de la Mesa. Muchas gracias a todos ustedes. A usted las gracias, doctor Volkovich. Muy didácticos los casos clínicos presentados. Hemos aprendido bastante en esta noche. Ahora vamos a leer algunas preguntas del auditorio para los expositores. No sé si estarán ahí el doctor Temoche, el doctor Betayeluz, el doctor Herrera y el doctor Pinares. Sí, presente, doctor. Claro que sí, doctor, aquí estamos. Entonces, vamos a leer una pregunta para cada uno de ellos. Para el doctor Temoche, son muchas preguntas para el doctor Temoche porque el cuadro de apendicitis es apasionante y a todos nos trae algunas dudas. La pregunta que le hacen al doctor Temoche ¿es confiable el signo de McBurney en niños? Sí, bueno, es relativo, ¿no? Si es un niño muy pequeño, obviamente no va a ser de mucha confiabilidad, pero si el niño puede comunicarse de alguna u otra forma, complementado con el resto del examen, sí nos va a servir de bastante utilidad, ¿no? Okay. El niño es muy pequeño, ¿por qué no es tan confiable el signo de McBurney? Bueno, justamente por la dificultad de precisar la etiología del dolor, la localización, ¿no? Por eso que en los lactantes generalmente el mayor porcentaje de apendicitis se operan ya complicadas, ¿no? Y en los niños pequeños también donde no pueden precisar muy bien qué es lo que les molesta más, náuseas, vómitos, aparte que la presentación también difiere un poco del adulto, ¿no? Generalmente ahí la sintomatología concomitante al dolor es la que predomina antes que el dolor abdominal. Entonces, eso va variando, ¿no? Va variando de acuerdo a la edad de presentación del menor, ¿no? Efectivamente, el apéndice no se encuentra en la fosa ilíaca derecha en los niños. Doctor Betayeluz, la pregunta del doctor Omar Canales, para que usted nos dé algunas consideraciones del tratamiento de la colecistitis agudas en gestantes. Las gestantes tienen mayor predisposición a formar barro biliar porque la progesterona, por ejemplo, hace que la vesícula no se mueva mucho, ¿no? Entonces se sedimenta con mayor frecuencia. En general, el primer trimestre y el tercer trimestre hay que evitar la cirugía por el hecho de que en el primer trimestre, dado que se trata está todavía en proceso de embriogénesis, puede haber abortos o problemas de teratogénesis, en fin, por el uso de los medicamentos. Y en el tercer trimestre, si es que el feto todavía no está maduro, el problema es que se puede acelerar un parto en un feto cuyo pulmón todavía no está preparado. El escenario más favorable es el segundo trimestre, ¿no? Donde los riesgos han disminuido bastante. Con respecto al tratamiento,
igualmente, ¿no? O sea, recordemos que los antiinflamatorios no se pueden utilizar cuando está terminando una gestación por el cierre del conducto arterioso, ni tampoco sería recomendable que se utilicen en el primer trimestre por los riesgos con la organogénesis, ¿no? O sea, en todo caso, tratar de usar más antiespasmódicos, y si hay que usar antibióticos, tienen que ser aquellos que son relativamente seguros, ¿no? Del grupo de las cefalosporinas o penicilinas. Básicamente eso. Ahora, ¿cómo haría el tratamiento de la colecistitis aguda en una gestante del tercer trimestre? Igual, bueno, analgésico se puede utilizar el paracetamol, que es ampliamente utilizado en gestantes. Se pueden utilizar antiespasmódicos. De antibióticos, como repito, lo ideal sería pues, utilizar derivados de penicilinas, ¿no? Que son los más seguros. La cirugía se reservaría pues, a casos en que no hay respuesta satisfactoria, ¿no? Y lo ideal es siempre hacer la laparoscopía, ¿no? Correcto. ¿Y en qué casos haría usted una conversión? En el último, un problema viene a ser el último trimestre, donde el útero es bastante grande, ¿no? Entonces dificulta mucho una buena exposición de la zona. Esa podría ser una posibilidad de conversión. Pero lo ideal en estos casos, como digo, es tratar de acelerar más bien el parto para ya en un contexto más seguro proceder a una colecistectomía. Claro, lo ideal es hacer la colecistectomía en la paciente ya en el puerperio, ¿cierto? El puerperio, así es, efectivamente. Gracias, doctor Betailuz, por su respuesta. Doctor Jaime Herrera. Sí. La doctora Esther Ingaruca le pregunta ¿qué tipo de anastomosis recomienda después de resección yeyunal por isquemia mesentérica? Bueno, primero lo que habría que ver es cuándo es conveniente hacer una anastomosis después de hacer la resección. Ciertamente hay que cumplir las mismas condiciones que en todos los otros pacientes, que el paciente no tenga pues ningún déficit circulatorio, que tenga buena oxigenación, que no esté hipotenso, por supuesto, claramente, y que no esté pues séptico, porque eso no nos asegura una buena circulación en el postoperatorio. Pero en este caso hay que, en las isquemias mesentéricas hay que considerar que muchos de estos pacientes tienen comorbilidades. Primero, la mayoría son mayores de 70 años, muchos tienen algún proceso arteriosclerótico, a veces secundario a diabetes, sufren otras enfermedades porque son una enfermedad, una población ya añosa, algunos tienen insuficiencias de diverso origen. Entonces, probablemente más van a ser los casos en que no podamos hacer la anastomosis. Al contrario, si vemos que sí, pues efectivamente se solucionó el problema en el intraoperatorio, que el paciente es estable, que no tiene ningún factor de cicatrización en contra de él, entonces lo que sería recomendable es hacer una anastomosis término-terminal y que sea la que menos interrumpe pues el flujo a nivel anastomótico, asegurarse que haya buena perfusión. Idealmente sería una anastomosis a un plano asegurando la impermeabilidad, y lo que puede hacerse es también evitar agarrar todos los planos excepto la mucosa, porque realmente son la submucosa, la muscular y la serosa los que van a ayudar a sellar, y agarramos menos masa y probablemente afectemos menos la circulación en los bordes anastomosados. ¿Haría usted ecografía intraoperatoria para determinar hasta dónde va la isquemia o los límites de la isquemia? ¿O cómo lo hace? ¿Cómo determina los límites? Bueno, usualmente en la mayor, realmente lo común es determinarlo simplemente uno por la apariencia. Si uno hace una revascularización, que es un evento raro en nuestro país, pero es posible, pues va a observar uno, que hay cambio de color, hay actividad, hay motilidad intestinal, y eso nos dice que ya hay algo de circulación. A la sección vamos a ver que hay sangrado de tipo arterial. En los pacientes delgados podemos observar el mesenterio y ver de que existe latido en los vasos menores. Es muy difícil verlo en los pacientes
que tienen un mesenterio grueso con mucho contenido graso, ¿no? Así que básicamente ese va a ser el criterio, ¿no? Obviamente también se puede utilizar pues los nuevos métodos, ¿no? Usando las imágenes con fluoresceína que pueden determinar si es que hay buena irrigación en los bordes, pero realmente eso no es algo que está disponible en todos sitios, ¿no? Pero ciertamente es posible, ¿no? Así es. Muchas gracias, Herrera. Doctor Pinares, uno de los participantes pregunta y reaclare la diferencia entre bridas y adherencias. Claro, ¿Y cuál es el tratamiento? Claro, lo que pasa es de que usualmente tendemos a utilizarlos como similares. Fue a propósito de una discusión que salió en la revista española de cirugía del 2017, 18, me acuerdo, en lo que se refiere que desde el punto de vista lingüístico el término brida es para designar la adherencia que causa la obstrucción. Las adherencias es el fenómeno de unión anormal entre superficies peritoneales, o sea, hay adherencias, pero la brida es la que está causando la obstrucción intestinal. Es la definición que deberíamos dar. Correcto. Entonces, la sección de la brida es la que soluciona el problema. Claro. El acto crítico, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, doctor Pinares. Justo estamos en el tiempo estipulado, así que les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y les informamos a los participantes que en este momento aparecerá una encuesta en sus pantallas que será el registro de asistencia. Enseguida invitamos al doctor Juliano Borda, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, para las palabras de cierre de esta primera jornada Día General. Muchas gracias, doctor Contreras. Primero, mis felicitaciones a los expositores, al doctor Temoche, al doctor Betayeluz, al doctor Juan Jaime Herrera, al doctor Daniel Pinares y al doctor Bobovich por la manera como han llevado toda esta sesión, en verdad muy, muy interesante y muy académico. A los casi 1.700 asistentes que tenemos en el Zoom, también invitarlos a participar este próximo miércoles, seguir con la segunda jornada de cirugía en este curso virtual de tópicos selectos para el médico general. El día miércoles se tratarán temas muy importantes como el de hemorragia digestiva, alta y baja, pancreatitis y una patología muy frecuente en nuestro medio que es el manejo del trauma. Sin más, doctor Contreras, lo dejo a usted más bien para la despedida y muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Gracias, doctor Borda. No olviden la encuesta que aparece en sus pantallas para responderla, porque les servirá para el registro de asistencia. Agradecemos a todos los participantes, tanto a los ponentes como a los asistentes a la primera jornada, y les invitamos para la jornada de este miércoles 14 de abril. Buenas noches. Buenas noches, doctor Contreras.